a ver, hace 5 años que tengo un ictus. Y antes estar a ayudar a las empresas, innovación. Antes tenía 6 idiomas y ahora no, ¿vale? Y después de un ictus, ¿qué me pasó? Pues para noches, entonces como a la 1 noche, ¿sí? Porque mi jefe está en México y a veces le llamado. Entonces, después de llamar a mi jefe, digo, estos, de la mano, ¿vale? Y yo hablaba bien para mí, ¿vale? Pero no, digamos, entonces mi marido lo vio, digo, ostras, tiene un ictus, y llamó el 123 y ya está. ¿Qué pasó de ictus? La suerte que mi marido súper rápido sabía los ictus y tal, entonces vino a la ambulancia, el hospital, todo muy rápidos, entonces los tengo solo a fases. Bueno, y los fríos, los calores que no sé dónde están, ¿vale? Los fríos no sé dónde están, pero más tengo fases. ¿Y qué es la fase? ¿Qué es la fase? La fase es no puedo hablar bien, no puedo escribir, leer. Para mí es, cada vez me hablo mejor. Cuando pasó el ictus hacía 3 palabras que eran niñas, gracias y... niñas, aguas y gracias. Y ahora, después logopeda, y vivir, porque hablar te ayuda a mejor, pues ahora la gente me entiendes, no puedo escribir, ¿vale? Y leer cabe un poco mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué es esa fase? ¿Qué es? Es un rollo, es muy raro, porque la fase es todo. Es decir, no puedes leer, no puedes. Tú vas al médico, ¿no? De leer bien, que no entiendes. Que vas de ver tus WhatsApp, tus amigos, la mitad no lo entiendes y otra vez los chistes, res. ¿Vale? Que no puedes hablar bien, las tiendas, los restaurantes, todo esto no puedes hablar muy poco, ¿vale? Cuando vas a las tiendas no entiendo esto, todo es comunicación y todo es todo para todo esto. La gente como nosotros que vemos frases es muchas rabias. Pero se puede vivir con la fascia, esto sí, o sea, es un rollo, pero se puede vivir con la fascia. Claro, yo antes pensaba, bueno, yo soy mamá, ¿no? Con 2 niñas, la mamá de todo, ¿sabes? Y yo, cuando pasó el ictus me dio mucho miedo de hacer mamá con afasia, ¿no? Cómo hacer deberes, cómo decir mamá el por qué y por qué las cosas, ¿vale? Que acá no, pues luego digo, ahora hablo, pues si no, pum, no hago todo bien, ¿vale? Entonces, esta parte quita mucho miedo. O igual que sé, hacía teatros con un amigo del cole, ¿vale? Con amigos, cada uno por teatros, ¿no? Pero yo tengo unas cosas que me ayudan, o sea, yo soy madre igual, aunque tenga fases, igual es igual, ¿vale? Soy mamá, aunque sí, no hago deberes, no. Hay mamá que cuentos raros, sí, mis cuentos son muy raros. Es como así, pero soy mamá igual, ¿vale? Y las cosas que hacía, ¿no? Trabajos, no puedes escribir, todo esto, pues hay cosas que yo tengo una cosa, es que yo hago duelos, micros duelos, ¿vale? Porque, claro, si tú entras fascias, ¿no? Que es muy grandes, ¿no? ¿Vale? Súper grandes. Lo ves todo, te quedas en el sofá, no da nada más. Pues la piel no da. No te da porque no, o sea, te quedas en el sofá, es que la que no me entiendes, tal, hay mucha gente se queda en el sofá porque lo que soy yo, hago micros duelos, es decir, mi trabajo tenés que me encantaba y me encantaba. Ahora no puedo, pero tengo mi situación de ahora. Pues mira, mi duelo del trabajo, más o menos, ¿no? El otro, yo qué sé, el mamás, ¿no? Mamá con las fascias. Ostras, no es la más que he pensado yo, no soy la mamá de antes, no, pero soy mamá igualmente. O sea que ya está en mi duelo de las más, pues mira, soy mamá como lo que soy, pero soy mamá igual. Mis idiomas, pues mis idiomas no, ya está, no puedo. Cada vez un poco mejor, a lo mejor podré, pero que no. La vez tú ves que no, pues la fascia no es desde hoy para mañana, es para años.
Mira, una cosa que pasa es que la gente con nosotros que no puede hablar, claro, yo veo mucha gente, ¿vale? Yo no hablo, pero he oído mejor que antes. Por la vida vamos todos rápidos, rápidos. Y aquí tengo que oír más. Y es guay, porque entiendo más ahora que antes la gente. Pues lo he oído más. ¿Y qué más? ¿Qué hago nuevos? ¿Qué hago nuevas? ¿Qué hago? Soy profesora, hay actoras, hago vídeos, no hago vídeos, si no había nunca hacer vídeos. O sea, hay cosas nuevas que no, para hacer mi trabajo nuevos. Claro, y está bien, es guay, cosas nuevas, está bien. Yo ahora que no puedo mi trabajo de antes, porque el idiomas y no puedo escribir, y ahora otra acción, que es mi asociación, que es Hola, ¿qué tal afasias? Que es divulgar las afasias. ¿Por qué? Pues la gente como nosotros, que vamos a las tiendas, nos ve un poco raros, ¿vale? Las tiendas un poco muy raros, me dicen, también con los ojos así como, pues tontas, no, soy muy normal, que no puedo hablar bien y ya está. Entonces, esta parte, ¿no? Que la gente, no es que la tonta es tonta, no, la gente no sabe lo que es la fase. Entonces, esto es lo que hacemos en mi asociación. Y tenemos muchos proyectos, bueno, además hacemos vídeos y las redes, hago fuera las clases, así, hago cosas, y hago talleres, vivir con afasias. Hay proyectos, por ejemplo, es donde hay kilómetros cero con afasias. O tenemos un proyecto que es la ciudad afasias, ¿vale? O si no, saber cuánta gente con afasias, pues no sabemos cuánta gente hay con afasias. Hay muchos proyectos que tengo que hacer pequeñitos, porque la asociación es pequeñita, ¿vale? Pero hacer proyectos para hacer más grandes, para que, si esta asociación la entiendo que la asociación se va, pero me quedan años y años y años. Nos quedan muchas cosas. Uno es que la gente no vale hablar nosotros, dejar que nosotros hablamos nosotros. Que es decir, que entonces tienes que hacer en 2 minutos a la gente con afasias como ya, porque no, la gente va rábicos. No, nosotros vamos lentos, muy lentos. Y estas partes, y cuando la gente es raras, déjanos hacer normales. O sea, que no vale hacer, ay, espérate, ahí va, no, déjanos nosotros tranquilitos, nosotros que hablamos mejor. Y no vale que vosotros yo con unas cosas, la gente es manzana, y además no quiero, espera, déjalos a mí hablar nosotros, y sí, esta parte de oír vosotros, dejar a nosotros tranquilitos. Y entonces con esto está más tranquilo, y bueno, la gente sabe, y para mí si la gente sabe lo que es afasia, ya es más fácil. Tengo afasia, las que me vale, ya está. Pero eso me queda, por las tiendas tengo afasia, hola, ¿qué tal? ¿Vale? O sea, nos queda mucho.